Ayer 8 de noviembre tuvimos el gusto de recibir a Dimash Kudaibergen en Barcelona, en la localidad de Badalona. Y por supuesto hemos estado allí para cubrir el evento. ¿Cómo yo me voy a perder a Dimash? Si además canta pues en mi propia casa. ¿Qué les puedo decir, chicos? Lo que les diga es completamente poco. Es un concierto que alguna vez en tu vida, aunque sea una sola vez, tienes que vivir, porque por supuesto te vas a preparar para escuchar una de las mejores voces, si no la mejor voz del mundo. Hoy vamos a reaccionar a todo lo que vivimos en el concierto de Dimash Kudaibergen en Barcelona. Llegó el día, hoy es el concierto de Dimash en Badalona, Barcelona, y estamos todas las días aquí esperando porque salga por ahí. ¡Qué locura! ¡Pablo Romero! Se me ponen los pelos de punta. Primer inciso aquí porque tengo que agradecer a la cantidad de personas que se me han acercado para pedirme una foto, para estar un ratito conmigo contándome. Muchas personas me dijeron que habían conocido a Dimash a raíz de los vídeos del canal y eso yo lo tengo que agradecer de todo corazón. Gracias por decirme esas palabras porque realmente hay momentos en la vida que escuchar eso pues te impulsa a seguir adelante y para mí fue muy importante y muy enriquecedor todo el cariño que me mostraron la noche de ayer. Les cuento que no he podido hacer otra intro porque yo en cuanto entré al recinto, un montón de gente vino a saludarme, pero un montón de gente de verdad. Y yo no daba crédito, no sabía que había tantas personas allí que me conocían en el evento y claro, no me dio tiempo a grabar otra introducción como yo hubiera querido, ¿no? Fue un caos poder llegar al concierto porque Barcelona está llena de coches y es un caos el tránsito, entonces casi no llego, o sea, estaba súper nerviosa cuando entré y quiero agradecerles a todos por ese momento. El ambiente es como si fuéramos todos uno, es un ambiente muy familiar, de muy buena onda, todo el mundo está por Dimash, para Dimash y para hacerle sentir bien recibido, en este caso nuestra tierra, ¿no? En Barcelona. Y yo creo que se ha logrado y van a haber muchas sorpresitas que han pasado durante el concierto que fue, ¿qué les puedo decir? Pues majestuoso, majestuoso. La entrada. Good evening, everyone! Oh my God! Estaba realmente emocionado. Es su primer concierto en España. Es muy importante, por supuesto, para su carrera y es una veda muy grande que se abre para otros países de habla hispana que requieran a Dimash, ¿no? Por eso es tan importante este encuentro, tanto en México, que ha pasado ya, como aquí en España. Es muy importante esto para su carrera. Thank you for you being here, for listening, for feeling with me. Thank you for letting me share my music and my heart with you. Every song I sing tonight carries a piece of my soul. Y ahora, Este es mi primer concierto en España. Es un honor estar aquí con vosotros. Espero que estéis bien esta tarde. es muy musical para hablar, es como muy teatral para hablar también. Sé que le cuesta un mundo hablar el castellano, pero un mundo le cuesta, pobrecito, ha hecho el esfuerzo y ahí está, nos lo regaló. Lo primero que hizo fue regalarnos pues esta introducción en español. Muchas gracias. He recolectado algunas de las canciones que a mí por lo menos más me impresionaron, más me impactaron. He vivido momentos en que a pesar de haberlo escuchado tantísimo, me quedaba sin palabras. O sea, se me caía la mandíbula directamente y me quedaba como en shock y me costaba procesar
toda esa información que nos da Dimash cada vez que canta, ¿no? Es impredecible, es una caja de sorpresas, hace cambios en las canciones, ¿no? Yo he escuchado una voz tremendamente madura, unos graves súper aterciopelados, especialmente en Olímpico. Me impresionó y me impactó muchísimo ese color de los graves, además de los agudos que ya conocemos todos, ¿no? Pero esos graves a mí me encantan. Tú escuchas esa voz tan grande y tan proyectada que parece mentira. Es una sensación, y lo compartíamos con todas las dears que nos rodeaban en ese momento, es una sensación que uno no puede llegar a describir lo que siente en la piel cuando se escucha su voz, cuando se escuchan estos cambios, estas transiciones, cuando tú no te esperas lo que va a venir. ¡Wow! Estás en un sobresalto continuo, ¿no? Fíjate que inclusive la voz de cabeza ha tornado como otro color, como más dramático inclusive. Esa tonalidad, esa calidad vocal y una calidez al mismo tiempo vocal, ¿no? Entonces es una voz tremendamente proyectada a través de sus resonadores y es increíble lo que es capaz de hacer. Sin contar la limpieza que todavía tiene en las transiciones. Lo que te impresiona de Dimash es que es muchas personas en una sola, muchos rangos en uno solo, y la precisión en las transiciones cuando va cantando. Parece que no le costara nada, parece que no hiciera ningún esfuerzo, pero sí lo hace, porque cuando lo escuchas hablar te das cuenta del esfuerzo vocal que ha hecho, ¿no? Porque se le escucha la voz como más veladita cuando está hablando, y además se lo ve súper agitado. Es un chico que se lo suda todo arriba del escenario, lo ves chorreando cuando acaba el concierto. Es impresionante, me sigue impresionando porque yo recuerdo la primera vez que lo escuché, tú cerrabas los ojos y decías, pues es una soprano, es una mujer la que está cantando. Cuando abres los ojos y ves que es un hombre, te quedas muy impactado porque es un color de voz que está muy, pero muy bien logrado. Esta subida aquí yo hago ¡ah! Porque esta subida aquí yo no me la esperaba, ¿no? Y me pareció deliciosa. Es decir, los cambios que hacen las canciones a mí me resultan deliciosos de escuchar. Es como estar comiendo el mejor manja. O sea, es una cosa que no le puedo dar una explicación. Ese sentimiento no tiene nombre todavía. No le puedo dar una explicación exacta de lo que a mí me hace sentir esta voz. Maravilloso. Fíjense que este nivel, él lo mantiene durante 3 horas de concierto, chicos. No se le puede pedir más a Dimash. Es un nivel tan heavy el de los conciertos de Dimash. Por eso les digo que aunque sea una sola vez en tu vida, tienes que ir a verlo, porque te aseguro que vas a quedar extasiado. Hay gente que fue a verlo una sola vez y se quedó súper adicta a Dimash y que lo sigue a cualquier parte del mundo donde vaya, porque realmente no es algo normal de escuchar. Limpio.
¿Te puedes imaginar cómo sonaban esos agudos en ese estadio? Fuera de este mundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado Olímpico? Pero estábamos todas que no lo podíamos creer. Además, he de decir que el sonido, por lo menos para mí, era muy bueno, era muy fiel. Ha tenido 2 o 3 problemitas con el micrófono que se le ha cortado porque él se acerca mucho a los altavoces, se acerca mucho a la gente, baja de repente las escaleras o se va colgando de lo que yo tiemblo, porque él se cuelga de las cosas, de los hierros y quiere cantar a la gente y dices, en cualquier momento se le mueve un monitor de estos y se cae. A mí me da tremendo terror cuando hace eso, ¿no? Pero él se quiere acercar a la gente. Cada vez que se acercaba o se agachaba y se acercaba al parlante, por alguna razón, el sonido del micrófono se cortaba. Entonces, esto le pasó 2 o 3 veces. De esta manera tú te das cuenta además de que es un vivo, está cantando en vivo, porque se le cortaba, él pedía que lo asistieran, que se había cortado el micrófono, otra vez encendía el micrófono y seguía cantando, ¿no? Entonces, de esta manera uno sabe que es real, porque es tanta la perfección en vivo que comprendo que mucha gente no lo crea, ¿no? Otro de los momentos para recordar, aquí sí lloré porque esta canción a mí me saca las lágrimas y de recordarlo se me caen solas las lágrimas. No puedo con esta canción. Esto es... La delicadeza en la voz, la transición enlizando la perfección. Para que veas que por momentos no todo es proyección del sonido, sino que también lo mantiene interno, como una caricia delicada. Siempre va variando entre ese cierre cordal completo y con aire para ir variando matices en la canción. Vas a escuchar como un brillito allí detrás cada vez que canta, que es el hiss, que es el aire que escapa entre cuerdas. Es una pieza, el Ave María, que canta aquí Dimash, espectacular. Aquí no sé, esto... Mira, hubo un momento aquí justamente como un arreglo musical que yo no sé si esto estaba en la partitura original o lo cambiaron para hacerlo ahora en Barcelona. Hay como un cambio de tonalidades allí, ¿eh? Capaz que estoy equivocada y luego la escucharé otra vez el original para ver si era así o no. Crece. No puedo con esta canción, madre mía. Y a pesar de que pase el tiempo y lo vi ayer y lo escucho hoy y me vuelve a pasar lo mismo, de verdad, esta canción la tengo prohibida. Es maravilloso. Yo creo que después de Eso Es, que con esa fue que lo conocí, es lo más bonito que he escuchado en mi vida. Creo que esta es la que le sigue, porque no tiene que decir ni palabras, simplemente con una vocal. Toda la canción con una vocal y lo que es capaz de hacerte sentir esta persona con una sola vocal, que baje Dios y lo vea. Es una auténtica maravilla. Perdón, chicos? Uf, no puedo con esto. Fíjate que en estas tonalidades está súper cómodo. Él está en la quinta octava. Increíble. Y luego se queda como la voz como flotando allí. Flotando.
Estábamos todas con los pelos de punta, las 2 dears que estaban al lado mío, que también son suscriptoras, pues llorando, llorando. Todas estábamos igual, madre mía. No puedo con él. Me destruye, Dimash. Terminó el concierto. Es tanto para procesar que uno se queda en un estado en una nube y con una pena dentro. No sabes lo que sientes, pero yo me levanté esta mañana como si me hubieran pasado un camión por arriba, ¿eh? Me levanté, madre mía, destruida estaba de los nervios que pasé, de las emociones, porque se sienten muchísimas emociones en el concierto de Dimash. A ver, te tiene que gustar, ¿no? Adoro la voz de este hombre y no puedo evitar, pues, sentir muchísimas emociones cuando me canta, pues, este tipo de canciones, ¿no? Y hay otros momentos muy bonitos que me gustaría recordar con vosotros. Me gustaría ver una cosa que le ha pasado para que veamos todos que es humano cantando SOS. Me gustó muchísimo cómo interpretó SOS. Más allá de las filigranas y tremendos agudos, yo creo que sacrificó agudos para centrarse más en la interpretación. Esos cambios de voz hablada, de repente directamente hablado en susurros y quitándole un poco de este virtuosismo vocal, yo creo que fue un acierto. Interno. Pourquoi je vis, Esto, pourquoi je meurs, esto, silencio, esto. pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Hablado. Fíjate el anclaje del cuerpo, todo el anclaje del cuerpo que necesita para sacar esta mixed voice de adentro de esta manera. Se queda. Mira, los pelos de punta, chicos. Fíjate esto. Ay, los pelos de punta. Te amo. Y escucha esto que pasó aquí. Aquí ha pasado algo. Aquí se le ha desconectado el mecanismo que va desde la voz de pecho hacia la voz de cabeza. Ese mecanismo quedó muy débil y pendiendo de un hilo quedó. Ese cambio mal hecho o desconectado le iba a generar un gallo. Pero fíjate lo bueno que es que salvó la situación. O sea, en vez de hacer un vibrato normal, como suele hacer, lo que ha hecho es... Ha hecho esto para entrar en ese mecanismo y que el gallo no pareciera gallo, que el gallo se quedara como un portamento. Y ahí sí lo acabó. Fíjate esto, o sea, qué control, cómo hay que saber para poder salvar esta situación que iba a gallo. Lo juro, chicos, esto iba a mal. Mira, 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 mira esto. Atención ahora. Lo salvó. Lo salvó. ¿Qué me vas a contar? Es una completa maravilla. ¿Te das cuenta? Es humano. ¿Se puede equivocar? Sí. ¿Le puede fallar la garganta? También. ¿Por qué? Porque es humano, chicos, y nos pasa absolutamente a todos. Lo bueno de él es que al conocer tanto su aparato fonador, es capaz de hacer maravillas como esta y salvar un error. Es capaz de hacer lo que quiera con su voz. Y es una auténtica maravilla, chicos. Más momentos a recordar. Me encanta verlo tocar.
Siempre es un gusto verlo tocar a él y ver tocar a su hermano Mansur, que tocó la guitarra tremendamente bien. Es un niño pues que está también educado en la música y lo sigue a sus conciertos, está siempre pendiente de la carrera de su hermano y también está haciendo pues parte de su carrera también, ¿no? Otra de las cosas que me han gustado muchísimo son los visuales. Pasan como un cortometraje detrás, una producción de Dimash. Cuando él hacía descansos, no sé cuántos descansos hizo, si hizo 4 o 5, no recuerdo cuántos hizo exactamente, pero en cada descansito que hacía, evidentemente necesita hacer un descanso y además se cambiaba de ropa, por supuesto. Pasaban estos cortos, pasaban estos visuales y con la traducción y todo, eran espectaculares. O sea que no solamente escuchaste música, viste un performer tremendo, escuchaste una voz espectacular, un show montado espectacular, sino que también has visto pues cine espectacular. O sea que es tremendamente completo el show que da Dimash y todo su equipo de bailarines, unos encantos todos, los 3 coros que tiene detrás son espectaculares y de los músicos que les puedo decir, es que suena todo como si fuera un auténtico disco. La fiesta. Espectacular. Muy buena onda. La gente cantando, la gente bailando. Hablaba, la gente se ponía de pie. Empezaba la canción, la gente se sentaba. Terminaba la canción, la gente se ponía de pie. Hasta que él dijo, stand up, venga todo el mundo a bailar. Ahí todo el mundo se levantó y empezaron a bailar. Y ya hacia el final del concierto es lo que hacen siempre las DJs. Se salen de su asiento y se van todas hacia adelante. Esto ya lo viví en Praga. Yo también lo hice. Ayer no pude porque estaba rodeada de gente. Pero en Praga sí me mandé hacia adelante de todo para verlo más de cerca. La gente entregándole ramos de flores, como siempre. Había gente de todas partes del mundo mirando a Dimash. Trae un turismo de cultura, trae un turismo bonito. Al país mueve mucha gente, o sea que ha sido muy bueno para Barcelona que Dimash viniera y que trajera todo este turismo maravilloso que viene a ver a Dimash. Ay, me encanta esta canción. Este es el momento sensual de la noche, cuando se pone a cantar con esos graves espectaculares. Pam, 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 pam. Espectacular. Espectacular esta canción. Es verdad, a ver, que cada canción que canta es espectacular. Es cierto que hay algunas que me gustan más que otras. Me hubiera gustado que cante, por ejemplo, Pasiones, pero es que no se le puede decir absolutamente nada porque el nivel de canciones que canta Dimash no son canciones normales. Todas tienen su complejidad. Hay algunas que son muy complejas. Bueno, hay otras que son un poquito más normales, que la gente también las puede corear y las puede cantar. ¡Ey! Sensual. Mira esta nena. Me gustó porque subió a una niña a cantar que es la finalista del 2023 de La Voz Kids de aquí de España, que es kazaja y ahora está viviendo aquí en España y cumplió su sueño y la subió al escenario a cantar un pedacito de una canción. Qué bonito, ¿eh? Ella estaba tremendamente nerviosa, pobrecita, no es para menos, cantando ante miles y miles de personas y encima delante de tu ídolo, pues ya me dirás tú cómo te sientes. Es tremendo. Dimash en todo momento le dio calma, le dio tranquilidad, le dio cariño, la guiaba. Una delicia de número, una delicia de momento los dos, precioso, me encantó, me encantó. Felicitaciones para la niña porque es maravillosa también, ¿eh? Stranger.
Les cuento que hacia la última parte del concierto ya empezó a cantar canciones las más difíciles que tiene. Se ha dejado la piel tanto arriba del escenario que cuando acabó el concierto, ¿qué se creen que hizo Dimash? Vamos a verlo. Era- Ah. Espectacular. Mira lo que hace. No, 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 no. No, no, no daba crédito. It's getting late, and I can find the words for much of this, baby. ¿Ves? Find the words for Cuando se acercaba. No, 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 no. Mira, mira, mira lo que hace. Esa que grita soy yo. one thing. And also, other days to join in, my friend. Él ha bajado del escenario, ha caminado entre el público, rodeando toda la circunferencia del estadio. Es decir, caminó hasta el fondo, giró y volvió a caminar entre la gente. Yo no sé si la seguridad pudo llegar a él o no, porque evidentemente la gente se agolpa para saludarlo, para tocarlo, para grabarlo, lo que sea. Esto yo no lo he visto que lo haya hecho en ningún lado. Si lo hizo en algún lado, me lo dicen ustedes. Pero mira, no sé si van a llegar a ver a Dimash, porque era una cabecita así entre una multitud de gente. Mira esto. Sri Lanka. Lot of thanks for Chandra Bolívar. Agradeciendo a su equipo. Mira, ya, mira, ahora, mira, ves, este es el fondo. Yo no lo encontraba. Mira, mira. Donde vean cámaras, está ahí. Ahora va a pasar por ahí. Mira, 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 por aquí. Y seguía cantando. Sigue caminando ahí. Ahí está. Y aquí lo veo yo. Cuando se fue hasta el fondo se le acababa la canción. Pidió one more time, para que no acaben la canción, para que siguieran. Hasta que terminó de dar toda la vuelta y se subió de vuelta al escenario. Una locura. ¡10 puntos! 100, 1000. Hermoso, Dimash. No puedo decir otra cosa, chicos. Ha sido tan bonito, ha sido una experiencia tan espectacular poder volver a un segundo concierto de Dimash y cuando tenga un tercero y un cuarto, porque es que da muchísimo gusto, primero por lo maravilloso que es él, ¿no? Por escuchar una voz así que no se escucha todos los días. Y segundo, en mi caso, por el cariño de la gente que me ha mostrado ayer, el respeto por sobre todas las cosas y las cosas tan bonitas que me dicen cada vez que me ven y lo agradezco de todo corazón. Chicos, estuvieron en el concierto, dejarme vuestras inquietudes aquí, contarme sus sensaciones, fue la primera vez que lo vieron, contármelo todo aquí en los comentarios, que voy a estar pendientes y voy a estar conversando con vosotros para saber cómo sienten ustedes este fenómeno de Dimash Kudaibergen.